Bendiciones, mis hermanos. Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Para nosotros siempre es un placer poder compartir la palabra del Señor con su pueblo y queremos una vez más ser bendecidos por medio de ella y por eso es que nosotros estamos aquí. Aquellos que nos están visitando, le damos la bienvenida a la Iglesia Bíblica de Juan Tomás. Queremos conocerle, queremos presentarle el regalo gratuito, pero que costó un gran precio, que fue nuestro Señor Jesucristo y la salvación que Él otorga por solamente simple gracia. Y queremos una vez más, como había mencionado, bendecirles hoy por medio de la palabra del Señor. Para aquellos, una vez más, que tal vez es primera vez que nos están acompañando de manera física o presencial o de manera virtual a través de nuestro canal de YouTube, nosotros estamos estudiando el libro de Nehemías y ya hoy nos corresponde ver el capítulo 9, o más bien el segundo mensaje de este capítulo 9 del libro de Nehemías. Yo quiero que por favor me acompañen una vez más sobre sus pies para implorarle a nuestro Dios que hable a nuestras vidas y que nosotros podamos ser bendecidos por medio de su palabra. Oremos. Ciertamente tus bondades son grandes, nuestras faltas son muchas y tu gracia es mayor. Yo te pido, Padre de los cielos, que de manera especial tú nos hagas recordar estas verdades, no solamente ahora, sino durante el resto de nuestras vidas. Que nosotros podamos meditar acerca de tu gracia, que nosotros podamos meditar acerca de tus bondades, de las muchas bondades que nosotros hemos recibido, las muchas bondades que nosotros hemos disfrutado de parte tuya. Y no solamente como hijos de Dios, pero también como criaturas de Dios has recibido muchas bondades de parte de Dios. Padre, ayúdanos en esta mañana a poder comunicar con verdad, con poder, con exactitud tu palabra. Y que nosotros podamos ser bendecidos por medio de ella como tú así lo dices. Entendemos, Padre eterno, que así tú lo harás, porque con el propósito que tú has enviado tu palabra, dice que ella no volverá a ti vacía, sin antes cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. Y yo te ruego, Padre eterno, que nosotros hoy podamos ser cambiados, que nosotros hoy podamos ser edificados una vez más por tu palabra. Obra en nuestros corazones. Pon la disposición de escucharte, de escuchar atentamente tu mensaje. Y si hay cosas en nuestras vidas que tenemos que cambiar, yo te ruego que por medio de tu palabra tú nos laves y tú nos limpies. Gracias, Padre eterno, por tu gran bondad. Gracias, Padre. En Cristo nuestro Señor y Salvador pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En la mañana de hoy nosotros, como habíamos mencionado, vamos a estar compartiendo del capítulo 9 del libro de Nehemías, un libro en el Antiguo Testamento, escrito posiblemente por Esdras, aunque tiene el nombre de Nehemías. Es posible que Esdras, el escriba, es quien haya escrito este libro. Pero en la mañana de hoy yo quiero que nosotros meditemos en algo sumamente importante, en uno de los atributos de nuestro Dios. Obviamente, por medio de lo que vamos a ver en este capítulo 9 de Nehemías. Y estaremos mirando las manifestaciones de la bondad de Dios. Las manifestaciones de la bondad de Dios en este capítulo, pero también al final yo quiero que nosotros podamos ver las manifestaciones de la bondad de Dios en nuestras vidas. Es lo que yo quiero que veamos en esta mañana. Para ponernos en contexto, capítulo 9, el pueblo una vez más se encuentra reunido para hacer ayuno, para hacer silicio, para orar
presentarse delante de su Dios, están llorando por sus pecados una vez que han escuchado la palabra del Señor que le está siendo leída. Y ellos se reúnen con el propósito de hacer todo esto, pero también de hacer un pacto con su Dios. Hacer un pacto con su Dios de que ellos se van a apartar de sus malos caminos. Hacer un pacto con su Dios de que ellos van a caminar fiel en su camino. Hacer un pacto con Dios de que ellos van a guardar sus mandamientos. Por eso el pueblo está reunido. Y esto nosotros lo vemos en esta oración, como habíamos mencionado la semana pasada. Es una de las oraciones más largas encontradas en las Escrituras. Los levitas aquí dirigiendo al pueblo una vez más, aquí congregado, ellos hablan acerca de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de su favor para con su pueblo, de la gracia de Dios, aunque la palabra gracia no aparece aquí en este capítulo. Pero es fácil de ver todo esto, cómo Dios obró y sigue obrando en su pueblo en el día de hoy. Así que ellos responden, ¿verdad? Convictos de sus pecados, comienzan a adorar a su Dios, comienzan a confesar sus pecados. Y en medio de esta oración, los levitas confiesan los pecados del pueblo, de sus antepasados, pero también del pueblo que está ahí reunido. Reconocen una vez más cómo la mano de Dios, su bondad, su guianza ha sido manifiesta a cada uno de ellos. Pero hay algo que había sucedido, y es que ellos habían olvidado cómo Dios les había salvado, cómo Dios había manifestado su gracia, cómo Dios había manifestado su favor, cómo Dios había manifestado su clemencia, cómo Dios había manifestado su paciencia, su perdón, su amor para con este pueblo. Las bondades de nuestro Dios, las manifestaciones de la bondad de nuestro Dios, como había mencionado, uno de sus atributos que más adelante vamos a tratar de describir. Como Dios es infinito, asimismo es su bondad. Su bondad es inagotable para cada uno de nosotros y la manifestó a su pueblo. Yo quiero que vayan conmigo en capítulo 9 de Nehemías, el verso 25. Verso 25 de este capítulo 9 de Nehemías. ¿Por qué nosotros vamos a hablar acerca de las manifestaciones de la bondad de Dios? Bueno, en este verso 25, los escribas en su oración mencionan algo interesante, y es lo siguiente, verso 25. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares, muchos frutos o árboles frutales, comieron y se saciaron. Y marca esta pequeña oración y dice, y se deleitaron en tu gran bondad. Y se deleitaron en tu gran bondad. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera, disfrutaron de tu gran bondad. Aún en medio de su confesión de pecado, ellos están reconociendo de que Dios manifestó su bondad, de que Dios manifestó su benignidad, de que ellos disfrutaron de ese favor inmerecido que Dios había otorgado a su pueblo. Disfrutaron, se deleitaron de su gran bondad. Esta mañana yo quiero que nosotros una vez más nos encontremos con nuestro Dios y que podamos meditar acerca de uno de sus atributos, que es su gran bondad manifestada a su pueblo. Ahora, yo quiero que veamos esto en tres encabezados. El primero de ellos es el siguiente. Es la respuesta del pueblo a las bondades de Dios. Las respuestas del pueblo a las bondades de Dios. Y no lo puse esto de manera singular, sino plural, porque son diferentes o muchas las manifestaciones o la forma como Dios bendijo a su pueblo, mostrándole su bondad. Primer encabezado, las respuestas del pueblo a las bondades de Dios. Lo segundo que nosotros vamos a estar mirando respecto al mismo tema es la respuesta de Dios ante la rebeldía y la ingratitud del pueblo. Las respuestas de Dios ante la
rebeldía e ingratitud del pueblo. Y como tercero vamos a ver cuál es la correcta respuesta a la bondad de Dios. La correcta respuesta a la bondad de Dios. Así que veamos el primer encabezado en esta mañana, las respuestas del pueblo a las bondades de Dios. ¿Cuáles son esas bondades que Dios manifestó a su pueblo? Bueno, lo encontramos desde el verso 16 hasta el verso 25 que recientemente leímos. Vamos a leer, y quiero que por favor me sigan en sus Biblias si lo tienen, o pueden seguir nuestra pantalla, desde el verso 17 hasta el verso 25. Y mientras nosotros estemos leyendo estos versos, yo quiero que tú vayas, si puedes, subrayando, notando, memorizando, como tú quieras, las formas en las que Dios agradó o le dio a su pueblo. La forma en la que Dios dio a su pueblo manifestó una vez más su bondad. Pero antes de hacer esto, ¿verdad? Antes de mirar estos versos, me gustaría primero describirte qué es la bondad de Dios, para que podamos estar entendiéndonos, para que pueda tener una idea concreta de a qué nosotros nos referimos con la bondad de Dios. Utilizamos muchas veces este vocabulario, pero en ocasiones tal vez ni siquiera sabemos a qué se refiere. Solamente lo repetimos porque es algo tal vez a lo que estamos acostumbrados. Pero las Escrituras nos llaman a que no solamente nosotros debemos cantar con el entendimiento, pero también cuando nos acercamos a su palabra debemos entenderla porque Dios está hablando a nosotros. Las bondades de Dios y su misericordia. ¿Qué es la bondad de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la bondad de Dios? Hemos mencionado que es uno de sus atributos, es absolutamente y completamente bueno. La bondad de Dios habla acerca de que Dios es bueno, de que Él se agrada en dar, de que Él se agrada en beneficiar a su pueblo. Un Dios bueno, un Dios benigno. Él es bueno en sí mismo como nadie más lo es. Nadie más ha podido manifestar la bondad de Dios como Él lo ha hecho. Un autor llamado A.W. Pink dice lo siguiente: el bien de la criatura, de nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, es una cualidad añadida. Nosotros somos buenos, pero no porque lo seamos en nosotros mismos, sino que es una cualidad añadida. Pero él dice, pero en Dios esto es diferente, en Dios es su esencia, eso es quien Él es. Dios es bondad. La bondad no le fue añadida. Él es bondad y Él manifiesta su bondad. Él es la esencia. Él es infinitamente bueno. Él es un océano, dice él, infinito, repleto de bien. Eso es la bondad de Dios. Él es eternamente bueno. Desde la eternidad Él era bueno, aún antes, dice él, de haber manifestado su bondad a sus criaturas. Dios siempre ha sido bueno, siempre, siempre ha sido bueno, eternamente bueno. Su generosidad hacia cualquier criatura, dice, a quien se le pueda impartir esta característica o este bien de parte de Él. Salmo 119, verso 68, miren lo que dice el salmista, reconociendo la bondad de Dios. Miren lo que Él nos dice, verso 68 del Salmo 119. Escuchen esto. Bueno eres tú, dice el salmista, y bienhechor, o que haces bien. Enséñame, dice él, tus estatutos. Bueno es Dios. El salmista está reconociendo esta característica o este atributo de Dios. Bueno es Dios. Mi pregunta para ti en esta mañana es si tú puedes decir lo mismo que dice el salmista. ¿Puedes tú reconocer de que Dios verdaderamente ha sido bueno? ¿Puedes tú reconocer de que te has beneficiado de las bondades de Dios que Él ha otorgado como una manifestación de su gracia para contigo? ¿Es Dios bueno? Yo puedo decir que verdaderamente Dios es bueno porque yo he visto la bondad de Dios obrando en mí. ¿Puedes tú decir lo mismo? La bondad de Dios no se limita exclusivamente al hombre. No solamente podemos decir que el hombre como criatura, y cuando me refiero al hombre también a la mujer, no podemos decir que somos los únicos beneficiados de esta bondad de Dios. Pero toda su naturaleza, toda su creación canta a una sola voz
las bondades de Dios que les han sido manifiestas. Yo quiero que vayan conmigo, ahí mismo, Salmo 145. Salmo 145. Estamos ahí mismo cerca. Los versos 15 hasta el verso 16. Vamos a leer desde el verso 14. Dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú, ¿qué haces? Tú les das comida a su tiempo. ¿Qué está haciendo a Dios aquí? Dando, manifestando su benignidad. Dios está otorgando, está bendiciendo. Verso 16 dice: abres tu mano y colmas de bendición, ¿a quién? A todo ser viviente. Y colmas de bendición a todo ser viviente. No solamente el ser humano ha podido comprobar la bondad de Dios, ha podido comprobar de que Dios es bueno. También su creación, como dice el salmista, toda la creación espera en ti para que Dios pueda saciar, para que Dios pueda proveer para ello. Tú colmas de bendición a todo ser viviente. Su bondad, su generosidad es una manifestación de su gracia. Aún aquellos que son sus enemigos, aún aquellos que no han respondido con gratitud ante las manifestaciones de la bondad de Dios, aún aquellos pueden decir, sin temor a equivocarme, de que Dios ha sido bueno. Todas las criaturas respiran el mismo aire. Y esto, una vez más, es una forma en la que Dios muestra su bondad para con cada uno de nosotros. No solamente los cristianos respiran. El aire no es solamente para los cristianos, es una manifestación de su gracia común. Aunque tú no conozcas a Dios por medio de Cristo como tu Salvador, debes de reconocer de que Dios ha sido bueno contigo. Este atributo de Dios, una vez más, se ve con facilidad y con mucha regularidad todos los días de nuestras vidas. Todos los días nosotros podemos comprobar la bondad de Dios en nuestras vidas. Cada momento que nosotros estamos de pie, que nosotros respiramos, que nosotros podemos ver, que podemos palpar, que podemos gustar, eso es una manifestación de su bondad para con nosotros. El poder ver una vez más todo esto en nuestras vidas debe llevarnos a nosotros a engrandecer, a alabar, a reconocer a Dios y su bondad. Son una muestra, una vez más, de su inagotable favor para con nosotros. Un favor que Él nos ha dado, que nosotros no nos merecemos. Pero como Él es benigno, como a Él le gusta dar, Él así lo hace. Dios muestra su generosidad. Ahora sí, yo quiero que pensemos en el primer punto que les habíamos mencionado, ahora que tenemos una idea de qué es la bondad de Dios. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Dios ante las bondades, verdad, de Dios? ¿Cómo el pueblo respondió? Leamos los versos desde el 17 hasta el verso 25. No quisieron oír, ni se acordaron de tus muchas maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo esto, por tus muchas misericordias, dice, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por donde debían seguir, por donde debían ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste pueblos, y los repartiste por distritos, y
poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos, como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de poseerla. Y los hijos, verso 24, vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores de ese país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y sus reyes a los pueblos de la tierra, para que hiciesen con ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñedos y olivares, y muchos árboles frutales comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Recuerden que esto es una oración que los levitas están aquí haciendo, pero en su oración están reconociendo cómo el pueblo recibió ese beneficio, esa bondad de Dios, y cómo ellos respondieron. ¿Cómo respondió este pueblo ante las muchas bondades de Dios, ante esta parte de Dios manifestarle que Él es bueno para con ellos? Primero, lo que ellos hicieron es respondieron de manera ingrata a su Dios. No quisieron oírle. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención mientras estaba mirando este texto es algo que muchas veces nosotros hacemos. Verso 18 dice que ellos hicieron un becerro de oro fundido y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Ellos vieron una vez más el poder, las maravillas de su Dios al sacarlo de la esclavitud. De hecho, más adelante, en los versos 27 en adelante, dice que Dios respondió al clamor de ellos porque estaban siendo oprimidos, estaban siendo esclavizados en ese país. Y era tanta su angustia que ellos clamaron a Dios y Dios les respondió enviando un libertador a Moisés en ese momento junto con su hermano Aarón. Y Dios hizo milagros, grandes maravillas en frente de ellos, en frente de este pueblo que era su enemigo. Y ellos ahora otorgan todo este bien recibido, lo otorgan a una estatua, lo otorgan a algo hecho con sus manos. Qué ingratos son. A un ídolo hecho por manos humanas, que no puede hacer nada. Y dicen: ese es tu Dios que te sacó de Egipto. La idolatría estaba en sus corazones. Y aún ellos viendo las grandes maravillas de su Dios, ellos obviaron todo eso. Y en vez de reconocer al dador de estas grandes maravillas, de esta grande gracia mostrada hacia ellos al liberarlos, ellos le otorgan eso a un Dios falso, que de hecho no es Dios. Y hoy día nosotros hacemos lo mismo. Hacemos un Dios, tal vez no un becerro de oro como hicieron ellos, un becerro fundido. Pero tal vez tú tienes una imagen en tu casa a la cual tú le oras, no puede hacer nada por ti. No puede hacer nada por ti. Eso es hecho por un ser humano. Y no hay ninguna bondad que tú vayas a recibir de esa imagen que tú tienes ahí. Reconoce al dador de las grandes bondades que es Dios por medio de su Hijo Jesucristo, en quien Él nos quiere bendecir y nos ha bendecido. No cometas el mismo error de este pueblo, de decir a una imagen: este es tu Dios que te salvó, o este es tu Dios que te rescató, o el Dios que te ha provisto, porque no es la verdad. Dios los guió a ellos por el desierto, les habló por medio de sus siervos los profetas, les dio sus estatutos o sus mandamientos, les dio un día de reposo, les dio maná del cielo, les dio una tierra fértil,
a pesar de su rebeldía, dice que Él no los abandonó, envió su Espíritu para enseñarle, sació su sed en el desierto, lo sustentó durante 40 años, suplió para cada una de sus necesidades. Verso 21 dice que de ninguna cosa les hizo falta mientras ellos estaban peregrinando en el desierto. Multiplicó sus hijos. Escuchaste su clamor cuando estaban ellos en esclavitud, los libraste de sus muchos enemigos, los amonestaste como un buen padre, y por su misericordia no fueron ellos consumidos. A pesar de su rebeldía, no fueron desamparados por Dios. Dios envió un libertador. Dios envió un libertador. ¿Cómo respondió una vez más este pueblo ante las bondades de Dios? Con ingratitud. Con ingratitud. No hagamos esto nosotros. Dios envió un libertador y más adelante nosotros vamos a hablar un poquito acerca de esto. Mirando lo que estos versos nos dice, ahora nosotros podemos entender por qué el salmista, por qué aquí Esdras menciona de que el pueblo se deleitó en las grandes bondades de Dios. Porque eso es precisamente lo que nosotros acabamos de describir, lo que acabamos de escuchar. Recibieron las grandes bondades de Dios, se deleitaron en ellas, disfrutaron de ellas, pero no respondieron de la manera correcta. Dios demostró su gran diversidad de su bondad en ese momento, de cuán bueno Él es para con su pueblo. Ellos respondieron provocando a Dios, respondieron de manera ingrata. Disfrutaron de todo el bien de Dios. Fueron testigos de sus grandes maravillas hechas a su favor. Pero una vez más, no reconocieron a su Dios. ¿Cómo podemos nosotros, manera de ejemplo, de ver las bondades de Dios? Ejemplos hemos visto, pero quiero por lo menos sacar dos del mismo texto. Dice que Él los alimentó durante 40 años, día tras día, mientras ellos estaban en el desierto. Aproximadamente, algunos dicen 1,5 millones, 2 millones de personas, contando, ¿verdad?, niños, a toda la población, que día tras día Dios daba su maná del cielo para con ellos, por 40 años. Y cada uno recogía alrededor de 1 litro de el maná. Tú puedes hacer los cálculos. Alimentar a una persona, a una familia de 15, eso es mucho, tal vez nosotros podíamos pensar, pero alimentar 2 millones de personas día tras día, ¿qué es esto sino una manifestación de su poder, de su bondad, de su gracia para con su pueblo? Y ellos olvidaron esto. 40 años de fidelidad en sustentar y no lo reconocieron. Algo más que me llama mucho la atención y es algo de verdad milagroso. Dice que sus vestidos y sus calzados que no se gastaron y sus pies no se hincharon. Aquellos que caminan mucho por alguna situación tienen tal vez problemas en la circulación y los pies se le hinchan, tienen que sentarse, tienen que tomar un receso, pero durante 40 años sus vestidos no se gastaron, sus pies nunca se hincharon. Y otra vez, ¿qué es esto si no es la bondad de Dios? ¿Qué es esto si no es la bondad de Dios? El darle también agua en el desierto. Esto es una manifestación de las bondades de Dios. Pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Qué movió a Dios a hacer todo esto? Verso 31, yo quiero que me acompañen ahí, Nehemías capítulo 9, verso 31. Y esta es la respuesta. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres un Dios que clemente, o un Dios bueno y un Dios misericordioso.
Aún el pueblo estaba actuando en contra de Dios, estaban provocando a ira a su Dios. Aún así, Él mostró, dice, sus muchas misericordias. Aún así, Él siguió siendo bueno con ellos. Aún así, Él siguió mostrándole su favor a quien no lo merecía. Y eso nos dice a nosotros, una vez más, ¿quién es Dios? No solamente demuestra un atributo más de parte de Él, que Él es misericordioso, con quien Él así quiere. Hemos visto acerca de su bondad, pero algo respecto a estos atributos de Él es que son inmutables. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es fiel a su palabra. Él es fiel a sí mismo. Si nosotros hubiésemos sido Dios, y que no lo somos, tal vez el pueblo hubiese sido consumido desde la primera rebeldía que hicieron, primera actitud de ingratitud. Y aún así, estas muchas ofensas, Dios respondió con paciencia, con misericordia, con bondad, con perdón, porque Él los amaba. Pero eso no quiere decir que Dios no castigó, no disciplinó a su pueblo por su rebeldía. Él sí lo hizo, pero aún así esto también es una manifestación de su gracia, una manifestación de su bondad. ¿Cómo este pueblo respondió ante las bondades de Dios? Fueron ingratos, rebeldes, endurecieron su corazón, fueron idólatras, abominables, desobedientes, provocadores de Dios. Menospreciaron a Dios y sus maravillas, no quisieron oírlo, endurecieron una vez más su corazón, hicieron un becerro de oro, le otorgaron el título de libertador, hicieron muchas maldades, eran soberbios o más bien orgullosos. Así respondió este pueblo ante las grandes maravillas de Dios, ante las diferentes manifestaciones de la bondad de Dios para con ellos. Pero como segundo punto, ¿cuál fue la respuesta de Dios a esta rebeldía o ingratitud de su pueblo? ¿Cómo respondió Dios? Verso 17. Dice que ellos no quisieron oír, ni se acordaron de tus muchas maravillas que habías hecho con ellos. Antes bien endurecieron su corazón y se rebelaron contra ti y pusieron caudillo para volver a su servidumbre. Pero ¿cómo respondió Dios? Dice, pero tú eres Dios que perdonas. Respondió perdonándolos. Respondió mostrándole su clemencia. Dice, porque tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque no los abandonaste. Y yo creo que el salmista, volviendo otra vez al salmista, pensando una vez más en lo que Esdras está mencionando, está resaltando, es que esto tal vez merecía de que el pueblo fuera abandonado, pero Dios no lo hizo. Dios respondió con fidelidad. No los abandonaste, sino más bien que los perdonaste, le mostraste tus muchas misericordias. Verso 19. Tú con todo, por tus muchas misericordias, una vez más, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían andar. Aún así, Dios siguió guiándolos. Dios siguió guiando a su pueblo, no los abandonó. Y qué bueno nosotros poder escuchar esto de parte de nuestro Dios, de que Él no responde como nosotros lo hacemos, de que Él no actúa como lo hacemos nosotros, sino más bien que Él es fiel a su pacto. Recuerden que todo esto Él lo hace primero porque es Dios, pero Él lo hizo también porque Él hizo una promesa. Él dijo que Él iba a dar una tierra prometida a los descendientes de Abraham y Él iba a cumplir su palabra, aunque este pueblo fue rebelde mientras estuvo peregrinando. Verso 30 y verso 31. Le soportaste por muchos años
y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias, una vez más, no los consumiste ni los desamparaste, porque tú eres Dios clemente, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios misericordioso. Así respondió Dios ante un pueblo que fue ingrato con él, ante un pueblo que no reconoció sus muchas maravillas, que no reconoció su gracia y las muchas misericordias que él otorgó para con ellos. Y es cierto que Dios perdona, es cierto que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador. Todo eso es verdad. Pero este pueblo, fruto de su desobediencia, fruto de su rebeldía, sufrió las consecuencias de sus actos. Y eso se describe en los versos 27 en adelante. Y yo quiero que leamos estos versos. Entonces, vamos a leerlo desde el verso 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos e hicieron grandes abominaciones. Día tras día Dios dirigía a su pueblo. Día tras día manifestaba su gracia, su bondad para con ellos. Día tras día Él les hablaba por medio de sus siervos los profetas. ¿Y cómo ellos respondieron? Matando al enviado de Dios. Lo hicieron con sus profetas, lo hicieron también con el Señor Jesucristo. Lo mataron porque no quisieron oír. ¿Y qué llevó a este pueblo todo esto? Entonces, verso 27 dice, los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero aún así, miren esto, aún en medio de su disciplina, Dios sigue mostrando una vez más quién Él es. Pero en el tiempo de su tribulación, ellos clamaron a ti y tú desde los cielos, ¿qué dice? Tú los oíste, según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Verso 28. Pero una vez más luego de tener paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos. Y esta palabra de abandonar no es que Dios se olvidó de ellos. Es una palabra para describir que Dios los entregó a sus enemigos, ¿ok? Para que no nos confundamos en ese aspecto. Los entregaste en las manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban a ti una vez más. Y desde los cielos, que dice, tú los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Verso 29, y les amonestaste a que volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, ¿cómo es que Dios al mismo tiempo es justo, pero también misericordioso? Porque para esto nosotros es a veces imposible de poder describirlo. Él actuó con justicia, pero también con misericordia, dice, porque eres justo en todo lo que ha venido sobre él. Dios lo perdonó. Dios lo llevó a la tierra prometida. Pero ellos sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Nuestro tercer punto para ir concluyendo en esta mañana. ¿Cómo debemos nosotros responder a la bondad de Dios? Hemos visto las manifestaciones de la bondad de Dios para con su pueblo. La respuesta, obviamente, del pueblo para con las bondades de Dios, la respuesta de Dios ante la rebeldía de su pueblo, y como tercero, cómo debemos nosotros responder a la bondad de Dios. Así lo hicieron, ¿verdad?, estos judíos. Pero ¿cómo podemos nosotros o cómo debemos nosotros responder? Yo quiero que vayan conmigo a Salmo 107. Salmo 107. Nosotros esta mañana estuvimos cantando acerca de la bondad de Dios, alabando a nuestro Dios, porque Él es bueno. Y es precisamente lo que el salmista reconoce aquí, 107, verso 1, dice él, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Cómo debemos nosotros responder? Alabando a nuestro Dios cuando vemos sus bondades en nuestras vidas. Alabad a Jehová porque Él es bueno.
porque para siempre es que su misericordia. No solamente un momento, para siempre es su misericordia. Para siempre es su gran amor. Verso 30 y capítulo 31 del mismo, del Salmo 31, verso 19. Reconoce la gran bondad de Dios. Dice, cuán grande es tu bondad. Cuán grande, Dios, es tu bondad que has guardado para quienes, para los que te temen. El salmista reconoce que Dios es inmensamente bueno, de que su bondad es infinita, su bondad no tiene fin, su bondad no tiene límites. Qué bueno es saber que nuestro Dios es así. ¿Cómo debemos nosotros responder? Primero, alabando a nuestro Dios por su gran bondad, por el gran bien que ha hecho hacia nosotros. Lo segundo es que debemos nosotros reconocer que Cristo es la mayor manifestación de la bondad de Dios para el ser humano. Cristo es la mayor manifestación de bondad para el ser humano. Nosotros pensamos en la bondad de Dios en cosas materiales, tal vez en aspectos físicos como nuestra salud, pero la mayor bondad, la mayor manifestación de su amor, la mayor manifestación de su gracia, de su perdón para con el ser humano, se encuentra en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 7. Efesios 2, 7. Él está argumentando acerca de la gracia de Dios y dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros, en los tiempos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. ¿En qué? En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La mayor manifestación de su gracia, de su bondad, fueron manifiestas o son encontradas en Cristo Jesús. Pero yo no quiero solamente leer estos versos aquí en esta epístola. Yo quiero que tú vayas conmigo también a Tito. Tito capítulo 3. Los versos 4 hasta el verso 7. Mira lo que él dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Su bondad no solamente es manifiesta, otorgándonos a nosotros el bien de los alimentos, la salud, todo lo que tú quieras mencionar, cosas físicas. Pero su mayor bien se manifestó, como dice, cuando Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero todo esto es por Cristo, por sus méritos. No hay forma de llegar al cielo si no es por medio de Cristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino es quien, Jesucristo hombre. No hay otro. No importa lo que tú hayas escuchado, no importa cómo a ti te hayan enseñado, Dios por medio de su palabra es claro y nos dice, no hay otro mediador. Nadie más puede arreglar nuestras cuentas con Dios el Padre si no es por medio de Cristo nuestro Señor. Él es la mayor manifestación de su bondad, Cristo, porque en Él amó al mundo y perdonó nuestros pecados. Pero ¿qué más Dios busca por medio de su bondad? ¿Qué más Dios busca por medio de su bondad? Y con esto vamos a terminar en la mañana de hoy. Y Romanos capítulo 2, verso 4,
responde esta pregunta. Romanos capítulo 2, verso 4. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Él está hablando aquí en los versos anteriores acerca del justo juicio de Dios que en algún momento va a suceder. Entendemos que es pronto. Pero él dice una pregunta. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia? Y escuchan esto. Al no reconocer que su bondad quiere llevarte ¿a qué? Al arrepentimiento. Él está diciendo, mira, hay un juicio que va a venir. Es un juicio inminente. Va a suceder. Pero tú respondes, dice él, ¿no ves que cuando tú no respondes al evangelio, verdad? Él dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? No es lo mismo que hizo el pueblo en ese momento que estamos estudiando en Nehemías, que despreció las bondades de Dios. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere hacerte bien, que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Y el hecho de que nosotros estemos aquí todavía es una manifestación, una vez más, de la bondad de Dios, de su gracia, de su perdón, de su paciencia para con nosotros, para darte tiempo a que te arrepientas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tú estés a cuenta con Dios. De mañana tú no sabes. De hecho, nosotros no sabemos ni los siguientes segundos o minutos que nosotros vamos a estar aquí. Y Dios, por su gracia, Dios, por su misericordia, ha enviado a Cristo, nuestro Salvador, para morir por nuestros pecados. Hay dos formas en las que nosotros podemos responder a la bondad de Dios. Y esto es también a manera de aplicación. Dos formas en las que nosotros podemos responder a la bondad de Dios, basado en lo que hemos visto en el libro de Nehemías, el capítulo 9, pero también en este verso 4 del capítulo 2 de Romanos. La primera respuesta es que podemos nosotros responder con desprecio ante la bondad de Dios, despreciándola. No me interesa, no me importa, no sirve para mí, no tiene ningún valor. Cuando tú desprecias algo, tú no quieres saber de eso, ni siquiera lo quieres ver a la vista. Hay cosas que tú debes despreciar, pero no desprecies la bondad de Dios. No desprecies su favor, no desprecies su perdón que Él está otorgando en Cristo Jesús. Su bondad es también una manifestación de su gracia, y su gracia también es una manifestación de su bondad. Tú puedes responder con desprecio, no reconociendo las bondades de Él para contigo, o puedes hacerlo reconociendo de que Él ha sido bueno y aceptando este gran don que Él así nos otorga. Y a mí me gustaría que no necesariamente tú hagas este ejercicio ahora, lo puedes hacer de manera mental, pero cuando tú vayas de camino a tu casa, medita en las bondades de Dios. Cómo Dios ha manifestado que Él ha sido bueno contigo, cómo Él ha manifestado que Él ha sido benigno contigo. Y yo estoy seguro que la lista puede ser interminable. Pero también yo quiero que tú pienses cómo tú has respondido a las bondades de Dios. Dice que este pueblo, volviendo a Nehemías capítulo 9, este pueblo disfrutó, se sació de las grandes bondades de Dios, pero fueron ingratos. No respondamos nosotros de esta misma manera. No respondas con ingratitud ante esta muestra de favor y muestra de misericordia de parte de Dios. No disfrutes de este mundo sin reconocer quién es el creador y sustentador de él. Nosotros queremos que tú te deleites, pero deleítate en Cristo.
Deleítate en su salvación, deleítate en su perdón. Ven a Cristo y reconoce que Él ha sido bueno contigo, aunque tú hasta ahora eres su enemigo. Si tú eres creyente, una vez más, yo quiero animarte a que ahora cuando nosotros estemos cantando, que nosotros estemos alzando nuestras voces, alaba a Dios con el entendimiento, pero también dale gracias a Él por sus grandes bondades. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a orar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Padre, gracias una vez más, porque nosotros hoy podemos meditar acerca de tu bondad, acerca de tu misericordia, acerca de tu perdón, acerca de tu paciencia. Y como dice Romanos, que tu paciencia, que tu bondad quiere llevarnos al arrepentimiento. Y yo te ruego, Padre de los cielos, que esto sea así en esta mañana, en aquellos que nos están viendo, pero en aquellos que están presencial con nosotros ahora. Que ellos salgan de aquí con esperanza. Que ellos salgan de aquí perdonados de sus pecados, porque han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Padre, aleja de nosotros la ingratitud, porque es cierto que nosotros disfrutamos día tras día de tus bondades, pero somos olvidadizos y no reconocemos las grandes maravillas y las grandes cosas que tú haces a nuestro favor, porque tú eres bueno. Padre, nosotros podemos todos, sin temor a equivocarme, decir que hemos probado de tus bondades, hemos disfrutado de tus delicias, pero también hemos pecado al no alabarte por esto. Hemos pecado porque a veces pensamos que nosotros nos merecemos todo esto. Y lo único que nosotros merecemos es la muerte. Pero tú has sido bondadoso, tú has sido misericordioso, tú has sido un Dios de paciencia, un Dios clemente, lento para la ira y grande en amor y en misericordia. Ayúdanos a nosotros poder meditar estas verdades, no solamente en este día, sino mientras nosotros estemos aquí en esta tierra. En Cristo nuestro Señor y Salvador pedimos. Amén. Vamos a cantar un pedazo de esta canción. Cantamos al comienzo. Decimos: Cristo, su sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Más que vencedor, ¿quién podrá separarme
salvación poderoso. Misericordia, encuentro el más vil pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia, que inundó mi corazón. Aleluya. Más que vencedor, ¿quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Hay una fuente que borra todo mi temor y mi vergüenza, la cubre con su perfección. Allí el sediento se llena y sacia de favor. Aleluya. Poderoso, gracia más grande que el pecado, un poder más fuerte, mi alma rescatado. Como no he de darte mi alabanza, mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma rescatado. Como darte mi alabanza, mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor, ¿quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Cuán bello, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán
cuán bello es el Señor. Y hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Y hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Y así estamos despedidos, hermanos. Pasen buen resto del día. No la voy a tocar así, que está en paz sostenido. El Papa me va a salir de la canción. Pero entonces, yo no la toqué. En el ensayo yo no la hice en sol entonces. Porque yo no. No es que no se ve, nada más se ve cuando tú lo pones lo primero, después se quita. Pero entonces yo no la toqué en sol. Gol. En el ensayo yo no la toqué en sol entonces. Eres el mejor amigo en mi oscuridad. Vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar.